La guerra urbana es el campo de batalla del futuro. Las guerras entre filas de soldados bien formados y tanques son realmente cosa del pasado, y desde hace más de 4 décadas el combate urbano es una de las principales prioridades en cualquier conflicto. Ahora, en un combate urbano se está rodeado de francotiradores, combatientes escondidos en casas y edificios, trampas detonantes y misiles antitanque. Además, debemos mencionar que el factor civil existe en esta forma de guerra, lo que lo hace aún más complicado. Acompáñame a analizar una de las formas de guerra más complejas que existen hoy en día y donde veremos algunos de los escenarios de combates urbanos más intensos e importantes que han sucedido en la historia. Y sí, muchos de ellos en Latinoamérica. Ponte cómodo y prepárate para conocer cómo funciona la guerra urbana. El combate urbano es conocido como el campo de batalla del futuro, pero realmente es tan antiguo como las propias ciudades. Los centros urbanos siempre han sido lugares estratégicos dada su importancia económica, demográfica, en infraestructuras y simbólica. La imagen de una ciudad capturada, saqueada, quemada y construida de nuevo es inherente a la historia militar, y hay muchos ejemplos. Sin embargo, doctrinas militares clásicas consideran el combate urbano como el último recurso. Según Sun Tzu en su escrito El arte de la guerra, la peor política es atacar a las ciudades, lo cual sigue siendo cierto hasta hoy, dada la cantidad de los daños colaterales habituales en este tipo de operaciones. Y mientras el mundo se urbaniza, lo mismo sucede con los conflictos. Muchas de las revoluciones del siglo XVIII y XIX tuvieron lugar en ciudades, lógicamente porque aquellas sirvieron como puntos de concentración de la población, la movilización y el poder. Sin embargo, las batallas realmente emblemáticas del ambiente urbano se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Las batallas de Stalingrado, Berlín y Manila desencadenaron el subsiguiente desarrollo de doctrinas militares especialmente enfocadas en el combate urbano. Una cita sobre la ciudad de Binh Tre durante la ofensiva Tet de la Guerra de Vietnam habla de la naturaleza destructiva de las operaciones en zonas pobladas. Fue necesario destruir la ciudad para salvarla, dijo un mayor del ejército de Estados Unidos que participó en los combates. Esta declaración, al igual que las luchas urbanas en Irak y Siria, iluminan importantes cuestiones políticas como si realmente es necesario destruir una ciudad para salvarla. La guerra urbana sigue caracterizándose por una destrucción lenta y masiva. Sin embargo, hace 50 años no había computadoras, ni internet, ni GPS, ni drones, ni comunicaciones digitales, ni dispositivos de visión nocturna, y las armas ni siquiera estaban diseñadas para escenarios de este tipo. Durante la Guerra Fría, guerrillas urbanas intensificaron su actividad en varios países de América Latina, combatidas por policías y fuerzas militares. Movimientos independentistas con la agenda anticolonial tomaron iniciativa en Palestina, Argelia, Chipre e Irlanda, obligando a las fuerzas regulares a desarrollar campañas urbanas de contrainsurgencia. La batalla de Hue en Vietnam en 1968 y la ciudad de Suez en 1973 fueron algunos de los primeros grandes conflictos en ciudades. Pero aquí te va algo interesante. Los estrategas militares y los políticos se dieron cuenta de que la superioridad militar y tecnológica no lleva automáticamente a un éxito al combatir grupos locales armados en ciudades densas y desconocidas. Eso explica por qué algunos militares opinan que es necesario destruir la ciudad, pues estos grupos seguirán combatiendo y una vez que se logre una victoria en la ciudad, al poco tiempo volverán a tomar puntos de esta. Esto explica también mucho sobre la guerra urbana en Irak. Los combates urbanos son muy diferentes de los realizados en campo abierto en niveles tácticos y operacionales. Factores que complican la guerra en entornos urbanos incluyen la presencia de población civil y edificaciones de todo tipo. Algunos civiles pueden ser difíciles de diferenciar de los combatientes, particularmente si aquellos individuos simplemente tratan de proteger sus hogares de los atacantes. Las tácticas se complican en un ambiente tridimensional con limitados campos de visión y fuego debido a los edificios, escondites, puntos a cubierto para los defensores, infraestructura subterránea y la facilidad de posicionamiento de detonantes, trampas y francotiradores. La existencia misma de edificios de variado tipo implican para las tropas combatientes menos libertad de movimientos, mayor riesgo en sus avances y también dificultan la efectividad de las armas pesadas. En cuanto al armamento, si te has fijado, gran parte del desarrollo actual se enfoca mucho en mejorar la precisión, efecto, potencia de fuego y movilidad, aspectos decisivos en el combate urbano. Se ha prestado atención al equipamiento de los soldados para conseguir una armadura más ligera pero con mayor capacidad de protección. Además de ello, los aparatos de visión nocturna y los de comunicación tratan
tratan de mejorar la eficiencia y reducir el agotamiento físico y mental que es propio del combate urbano. Finalmente, las modificaciones a los vehículos militares tienen como propósito hacerlos más pequeños, eficientes y móviles, o sea, capaces de maniobrar en calles estrechas, evitar los obstáculos físicos y enfrentarse con el adversario protegiendo en toda situación a los operadores. ¿Puedes imaginarte algunas de las ciudades más grandes de nuestros países en una guerra completamente abierta en las calles? Por ejemplo, Medellín, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago, Lima o Quito. No me refiero a un conflicto en leve escala como los que ya suelen suceder, sino un conflicto a gran escala donde intervienen fuerzas militares bien equipadas y donde todo puede ser usado como un posible campo de batalla. Todo. En la guerra urbana, gran parte de las batallas se llevan a cabo en espacios reducidos. No hablamos de los clásicos combates donde se dispara a unos 300 o 400 metros. Hablamos de combates donde las fuerzas enemigas se encuentran a tan solo unos cuantos metros. Un tipo de combate que es muy común y conocido como CQB, por sus siglas Close Quarter Battle y en español Combate en Espacios Cerrados, que se refiere a los métodos de lucha dentro de edificios, calles, callejones estrechos y otros lugares donde la visibilidad y la maniobrabilidad son limitadas. La doctrina CQB militar es diferente de la doctrina de la CQB policial, principalmente porque los militares suelen operar en áreas hostiles mientras que la policía opera dentro de poblaciones dóciles, aunque hoy en día esto puede ser mixto. Varios países han creado zonas de entrenamiento urbano simulado. Por ejemplo, el ejército británico ha establecido una recreación casi exacta de una aldea afgana dentro de su zona de entrenamiento en Stanford. Israel también ha hecho magníficas e inmensas recreaciones de poblaciones para entrenar, y el ejército francés ha construido varias zonas urbanas de entrenamiento en sus instalaciones del Sensuf. Un dato curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial, como preparación para la invasión aliada de Normandía, la población de la aldea inglesa de Inver fue evacuada obligatoriamente para proporcionar una zona urbana de entrenamiento a las fuerzas estadounidenses. ¿Puedes creerlo? Una aldea con miles de habitantes fue completamente vaciada para ser utilizada como campo de entrenamiento. Hoy en día se habla mucho de las operaciones urbanas contra grupos insurgentes, pero estas situaciones tienen bastante tiempo de existir. Las recientes batallas urbanas en Grozny, Fallujah, Bagdad y Mosul se han dado a menudo como ejemplos de esta necesidad de prepararse para el combate urbano. A eso debemos incluir las operaciones de combate en Madrid durante la Guerra Civil Española, en Praga durante la intervención de Rusia en 1968, en Panamá durante la Operación Causa Justa, en Mogadiscio durante la Operación de las Naciones Unidas en Somalia, en Grozny durante las guerras chechenas de Rusia y en las operaciones de Israel en el Líbano y Gaza. Pero déjame decirte que si de guerra urbana estamos hablando, Latinoamérica es una de las regiones más importantes. Y de hecho, desde hace bastante tiempo ya existen unidades especializadas en operaciones urbanas, las cuales requieren un entrenamiento muy enfocado y específico para cumplir con los objetivos. A continuación, algunos casos bastante interesantes. Colombia. No es secreto que Colombia ha estado durante más de 60 años en guerra contra grupos guerrilleros y paramilitares como las FARC, el EPL, ELN o el M-19, solo por mencionar algunos. Para los militares, la guerrilla ha venido hablando de urbanización del conflicto desde hace más de 50 años, e incluso han intentado tomar ciudades sin tener éxito. Desde 1989, cuando las FARC expidieron los estatutos de sus milicias urbanas, la llegada a las ciudades se convirtió en una de sus principales metas de mediano y largo plazo. Y ya no estamos hablando de predicciones, ya es un hecho que se han llevado operaciones de guerra urbana contra grupos guerrilleros en múltiples urbes importantes de Colombia como Medellín, Bogotá o Santander. México. México es uno de esos casos que no dejan de sorprendernos. Desde hace más de 50 años, los cárteles se han ido fortaleciendo tanto en armamento como en número de integrantes, y cada movimiento que hace el gobierno mexicano es un movimiento que hacen los cárteles. Por lo tanto, hablamos de que México se encuentra combatiendo actualmente contra un enemigo perfectamente bien armado, equipado e incluso coludido con las mismas autoridades. Los combates en zonas urbanas son cada vez más comunes. Ya no es simplemente el combate en las llanuras o en zonas alejadas de la población. Hablamos de que los combates que se están dando en México son en zonas importantes y pobladas del país. El último caso que dejó impactado a medio mundo fue el 17 de octubre del 2019, cuando se logró capturar al hijo del Chapo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, una de las ciudades más importantes y desarrolladas de este estado mexicano, pero que es considerada como una de las cunas y guaridas de uno de los cárteles más grandes de México y el mundo, el Cártel de Sinaloa. Esta detención provocó una fuerte movilización de las fuerzas del cártel, quienes después de horas de combates en las calles contra el ejército y la policía local lograron liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, e incluso tomaron literalmente el control de la ciudad entera por varias horas. Brasil.
Brasil es el país más poblado en toda América Latina y la inseguridad que existe en muchas de sus zonas urbanas es un gran problema. El ejemplo más claro son las favelas, posiblemente uno de los entornos de guerra urbana más complejos que existen en el mundo, y es que si de por sí un combate urbano es complicado por producirse en calles y espacios reducidos, las favelas son mucho más estrechas y complicadas. Básicamente un laberinto donde si no se conoce cómo operar en él, las posibilidades de realizar una misión con efectividad son casi nulas. Además, hablamos de que en Brasil no se enfrentan con cualquier pistolero, sino con traficantes armados hasta los dientes, con rifles de alto poder e incluso con armas antiblindaje. Río de Janeiro es uno de los lugares donde se han dado más combates urbanos en toda la historia brasileña, y realmente son pocas las unidades que están entrenadas para entrar a una favela a combatir. Un ejemplo es el BOPE, un grupo de la policía militar que se ha vuelto famoso por llevar a cabo múltiples operaciones exitosas en las favelas. Caso Maravi, Filipinas. Ya no hablamos de Latinoamérica, pero uno de los casos más interesantes es el de Maravi en Filipinas. Básicamente un escenario que parece de película, pero es completamente real. Maravi es una de las representaciones más vivas y puras de la guerra urbana. A primera vista parecen edificios derrumbados por un terremoto, pero los muros acribillados de balas dan fe de la guerra urbana que se vivió en Maravi, la más larga de la historia de Filipinas, que duró unos 7 meses. Alrededor de 1000 extremistas tomaron algunos barrios de la ciudad y aplicaron tácticas de guerrilla urbana que en un primer momento desconcertaron a los soldados, ya que transformaron cientos de edificios céntricos en laberintos de túneles para protegerse de una campaña de ataques aéreos por parte de aviones militares y de drones. Según el ejército filipino, los enemigos secuestraron a civiles a quienes usaron como escudos humanos, como cocineros, como camilleros, los obligaron a saquear casas en busca de armas e incluso a combatir para ellos. Estos extremistas emplean tácticas de combate solo vistas en Oriente Medio, declaró en Singapur el almirante Harry Harris, jefe de la Marina estadounidense en el Pacífico. Los enfrentamientos en Maravi causaron casi 1100 bajas, entre ellos 800 extremistas y 400.000 desplazados. Las autoridades estiman que extremistas procedentes de Malasia, Indonesia y Chechenia almacenaron armas y comida durante semanas o incluso meses antes de lanzar el asalto y transformar las mezquitas en bases de francotiradores, depósitos de municiones y refugios. En resumen, la guerra urbana viene al alza y debe tomarse especial importancia en tener grupos militares y policiales listos para hacer frente a este tipo de escenarios que seguirán evolucionando. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios qué otro tipo de guerra o combate te gustaría conocer. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones. Además, no olvides visitar la tienda oficial de Armapedia, donde podrás adquirir artículos que maximizan nuestra pasión por las armas. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.